Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buen día. Dios le bendiga. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el origen de la Iglesia de Cristo. El origen de la Iglesia del Señor. ¿Sabe usted cuándo se funda o se establece la iglesia que usted se congrega? ¿Sabe usted cómo da inicio? ¿Cuál es el origen de esa congregación que usted visita? Es importante saberlo, porque no podemos nosotros estar en un sitio, en un lugar donde no sabemos su procedencia. Y es muy importante que usted y yo sepamos cuál es el origen de la congregación donde nos reunimos. ¿Cómo da inicio? Es importante saber eso. Y en el día de hoy vamos a hablar del origen de la iglesia del Señor. Pidiéndole primeramente a Dios que nos ayude a entender su palabra y no solo entenderla, sino a ponerla por obra. Y dándole gracias siempre por todo. El día de hoy nos permite estar aquí. A usted también le permite estar ahí. Y otros que se acostaron ayer en salud, hoy no pudieron decir gracias, Señor, por este día. Y usted y yo tenemos la dicha, la bienaventuranza de decir gracias, Señor. Vamos a estudiar acerca del origen de la iglesia del Señor. ¿Cómo inicia la iglesia del Señor? Porque es importante, repito, que nosotros sepamos dónde pertenecemos, cuál es su origen. ¿Qué significa origen? Es un fenómeno o hecho que es el principio, causa o motivo de otro fenómeno o hecho de una cosa. Un origen es un lugar de donde procede una cosa. Porque nosotros decimos, somos cristianos. Ahora somos cristianos. ¿Pero por qué somos cristianos? ¿Cuál es el origen de todo esto? Vamos a Romanos 12:1 para ir comprendiendo, ¿verdad? Porque el tema de hoy es origen de la iglesia del Señor. Acompáñeme a Romanos 12:1. Dice 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí Romanos, el apóstol Pablo, así que, hermano, os ruego, fíjense que no está dando una orden, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que aquí se nos dice es que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué es presentarlo en sacrificio vivo? Cuando presentamos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, es dejando de hacer esas cosas que uno quiere hacer, y lo presentamos en sacrificio vivo. Ejemplo, el Señor nos habla
para agradarlo a Él, tenemos que su adoración es con frutos de labio. Pero a mí me gusta cantar acompañado con un piano. Pero el Señor dice que lo presente mi cuerpo en sacrificio vivo. Y como la boca también es parte del cuerpo, yo voy a sacrificar. A mí me gusta cantar con piano, pero al Señor le gusta con frutos de labio. Entonces yo voy a dejar de hacer lo que me gusta a mí para hacer lo que el Señor quiere. Hay cosas que yo voy a tener que amarrarme porque a mis ojos le gustan, mis manos lo quieren, pero yo no puedo. Yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No agradarme ni siquiera a mí mismo, agradable a Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que ruego, dice Pablo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado del pecado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el 2, no os conforméis a este siglo. Usted sabe las cosas que nos sacan a nosotros de donde estamos, cómo está este mundo. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una cosa es lo que quiera el cuerpo, pero yo tengo que al poner mi cuerpo en sacrificio vivo, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, yo tengo que saber lo que me conviene o lo que no me conviene. Dice la palabra que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, renovar mi mente, mi entendimiento, dice, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas de las cosas, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, muchas de las cosas que a nosotros nos gustan no le agradan a Dios. La mayoría de las cosas. Por eso debemos poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo y renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros, en el día a día, tantas cosas que tenemos que dejar y no dejamos. Tantas cosas que nosotros tenemos que entender y no entendemos. Y entre ellas está, como el tema de hoy lo dice, el origen de la iglesia del Señor. El origen de la iglesia de Cristo. Y estamos o participamos en una congregación, en una iglesia que alaba al Señor, que dice que el Señor es su Dios. Pero entonces desobedecemos a Cristo, desobedecemos al Señor. Y es importante saber el origen de la iglesia que usted visita y que yo visito, para ver si, ¿verdad?, realmente estamos en la iglesia correcta, en la congregación correcta. Porque el Señor viene a buscar una iglesia. Entonces tenemos que, como dice Romanos 12:1 aquí, no conformarnos este siglo, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vamos a tener que entender, saber, estudiar, buscar, analizar, escudriñar, porque nos pueden estar engañando. Y nosotros, ¿verdad?, por medio de la palabra, nos vamos a dar cuenta en qué congregación estamos. Usted se ha preguntado, ¿cuándo se estableció, cuándo inició la iglesia, la congregación que usted visita? Usted sabe la fecha de inicio. Si usted es bautista y está mirándolo en este momento, se hace llamar bautista, ¿usted sabe cuándo inició la iglesia bautista? Si usted es pentecostal y lo está mirando en este momento, ¿usted sabe cuándo inició la iglesia pentecostal? Si usted es mormón
si es testigo de Jehová, o como usted quiera. Simplemente lo que tratamos en este estudio que estamos dando hoy es, si usted sabe el día de inicio de su congregación donde usted visita. ¿Usted sabe cuándo inició? ¿Sabe la fecha? Pues mire, yo sé cuándo se inicia la iglesia del Señor, porque la misma palabra me lo dice. El origen de la iglesia del Señor tiene su origen en la mente de Dios. Antes de la fundación del mundo. Pablo dice en Efesios 3, 10, 11. Vamos a buscar Efesios 3, 10, 11. A ver qué nos dice la palabra. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nos dice claramente que en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, ya el Señor sabía. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dada a conocer por medio de la iglesia. Ahora, ¿por medio de cuál iglesia? De su iglesia, de la iglesia del Señor. Dios propuso en la eternidad que la iglesia tendría existencia para dar a conocer su sabiduría. Ese propósito de Dios se cumplió cuando nació su hijo bajo la ley. Cuando nació su hijo bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vámonos a Gálatas 4:4. Acompáñeme a Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque tenemos que seguir todo esto para ver el origen de la iglesia que usted, de la congregación que usted se reúne y que yo me reúno. A ver si combina con la palabra. Entonces dice claramente que Dios propuso en la eternidad que la iglesia tendría existencia para dar a conocer su sabiduría. Este propósito de Dios se cumplió cuando nació su hijo bajo la ley. Jesús nació bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso llegó Jesús. Cuando Cristo nace, cuando Jesús nace, nace bajo la ley. Ahora bien, el establecimiento de la iglesia en Jerusalén, mucha gente está muy confusa con tanta iglesia. Demasiada iglesia. Que existen en nuestros días. Pero otras personas ven que todas las iglesias buenas, la ven todas buenas, pero el Señor viene a buscar su iglesia, una iglesia. Porque hay personas que creen, que dicen, y lo vamos a ver en la palabra, que dice la palabra, no, si tú haces el bien y Dios está donde quiera que hagan el bien. Y yo estoy bien y tú estás bien y estamos bien si estamos la cosa bien. Pero Dios no puede equivocarse, no se va a equivocar. Aquí hay un problema, o tú estás mal, o usted está mal, o yo estoy mal. Pero Dios viene a buscar una iglesia.
una. Y eso tenemos que tenerlo claro en la mente. Conozco amigos que pertenecen ¿verdad?, a otras diferentes, y ellos me dicen que ellos están bien, que el Señor es misericordioso. Sí, el Señor es misericordioso y tuvo misericordia cuando mandó a su hijo a morir por usted y por mí. Pero usted y yo tenemos que detectar, dice Romanos 12:1, para comprobar por la renovación de nuestra mente, para saber cuál es, qué es lo que tenemos que hacer. Y la palabra está aquí, no puede equivocarse. Entonces, muchas personas ven que todas las iglesias son buenas y dicen que sí, que siguen el mismo camino y que no importa dónde uno asista porque todas son iguales. Eso es mentira. Si no cumplimos con la ley del Señor, si no hacemos lo tal y como el Señor ordena, vamos a tener problemas. Y de la práctica que hacen ese tipo de iglesia, ¿qué podemos decir entonces? Y de todas aquellas cosas que hacen que el Señor, que no son bíblicas, ¿qué va a pasar? ¿Y el Señor la va a dejar pasar por alto? Y de la mercadería, donde están involucradas casi todas, que venden hasta los cultos lo venden, que si no le pagan no van a predicar, que hay que darle 1%, que hay que darle aquello. Hemos escuchado hasta de que esto hoy, la entrada o la ofrenda son para el predicador. Pero esto es del mundo. Eso es lo que el Señor, lo que el Señor quería, lo que el Señor pide, que hay que darle, hay que pagarle para que prediquen. Si no le pagan para predicar, no predican o se enojan. Pero me van a citar donde dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Pero habría que leerme un poquito más para abajo, donde dice, Pablo, mas yo de esto no me aprovecho. Y hay de mí si cobro por predicar. Pero también deberían de leerme eso. Entonces, realmente estamos nosotros en la iglesia que el Señor estableció. Si usted o yo somos una de esas personas que decimos que Cristo vino a este mundo para establecer una iglesia, durante el tiempo que Jesús ejerció su ministerio en la tierra, él mismo declaró que iba a establecer la iglesia sobre la roca que Pedro había confesado en Mateo 16:16. Vamos a Mateo 16:16 y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Mateo 16:16. Estamos hablando acerca del origen de la iglesia del Señor. Dice Mateo 16:16. Pero yo quiero leérselo desde el 13 para que podamos entender bien este contexto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué Pedro le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca estableceré mi iglesia. Él no dijo ni la iglesia bautista, ni la iglesia pentecostal,
ni la iglesia mormona, dijo mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Su iglesia de él, la iglesia de Cristo, de él. Ahora, mucha gente dice que Pedro es la roca. Y aquí dice, en el 15, y le dijo, ¿y vosotros quién dice que soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué pasa aquí? Y sobre esta roca estableceré mi iglesia. Pero más adelante, Cristo mismo le dijo a Pedro en Mateo 16, 19. En el 16, 19, ahí en el 19, ahí usted lo puede ver, que le dice, oiga cómo dice aquí, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo desataré en la tierra será desatado en los cielos. Dice que a ti te daré la llave del reino. Ahora, muchos piensan, creen, dicen, aseguran que Pedro, pues es el portero, el que tiene la llave. Pero vamos a desglosar esto aquí ahora. Vamos a declarar. Tenemos que entender que cuando se habla del reino de Dios, reino de los cielos y el reino de su amado Hijo, se refiere a la iglesia del Señor. Cuando él dice, a ti te daré la llave del reino, se está hablando de la iglesia del Señor. Ahora, cuando Jesús inició su ministerio, él declaraba que su tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y cree en el evangelio. Marcos 1:15. Marcos 1:15. ¿Por qué a Pedro dice que le dará la llave del reino? Mire, si usted se va conmigo a Hechos 2, acompáñeme al libro de los Hechos 2. Mire lo que pasa aquí. Hechos 2. Acompáñeme, por favor. Vamos a la altura del 38. Hechos 2:38. Fíjese qué pasa aquí. Porque aquí Jesús le dice, en Mateo 16, 19, y a ti te daré la llave del reino. Pues entonces, mire cómo pasa. Ya Jesús aquí había muerto, había resucitado, se va, llega el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, en un discurso donde Pedro habla, dice aquí el 2:37, Pedro le dice a los judíos que han matado al maestro, que han crucificado al maestro, que no escucharon al maestro, que no le creyeron al maestro. Y cuando él da este discurso, Pedro, dice el 37 del 2 de Hechos, al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí Pedro le hace ver a ellos lo que han hecho con el maestro. Y ellos se confunden de corazón. Dicen, ¿pero qué hemos hecho entonces? Y dice, varones hermanos, ¿qué haremos entonces? Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí Pedro le dice ahora que se arrepientan y se bauticen cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de pecado. Nótese que no le dijo nada más que se arrepientan, sino también que deben de bautizarse para el perdón de los pecados. No solamente, como se dice en otras partes,
que levante la mano y repita conmigo. Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le soltaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. 41 del 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De esta es la llave que está hablando Jesús cuando le dice a Pedro en el 16-19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Con este discurso, cuando Pedro predica aquí, le habla a ellos, aquí viene e inicia la iglesia del Señor con más de 3,000 personas. Aquí en Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De esta llave que está hablando Jesús. Y si nos vamos a Hechos 10, allá también hay gentiles que fueron también convertidos. Y estamos hablando del origen de la iglesia del Señor. Entonces, cuando Jesús inicia su ministerio, él declaraba que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado y que se arrepientan y creen en el evangelio, según Marcos 1:15. Después que Jesús declaró en Marcos 8:31, dice Marcos 8:31, mire lo que encontramos. Marcos 8:31. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com. Dice, y comenzó a enseñarle que le era necesario, hijo del hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le enseñaba el Señor en Marcos 8:31. Ahora bien, de ahí en adelante, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, también dijo en Marcos 9:1, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El Señor le predica aquí a sus discípulos, entre ellos estaban los apóstoles, ¿verdad? En ese momento discípulos. Y le dice, aquí es bueno e importante entender que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios con poder. ¿Cuántos de ellos no vieron a Cristo cuando resucitó? Cuando fue donde ellos y se le presentó, como dicen Hechos 1, con mucha prueba indubitable. Entonces, aquí se cumple cuando el Señor dice en Marcos 9:1 que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto. Ellos vieron el reino de Dios venido con poder. La pregunta sería, ¿cuándo vino ese poder? Antes que algunos estaban con Cristo, no hayan gustado de la muerte. La respuesta fue el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando les llega lo que el Señor le había dicho en Hechos 1, no gustaron la muerte. Ellos estaban ahí y vieron el reino de Dios bajado con poder. Como hemos visto claramente, Pedro recibió la llave del reino de parte de Cristo para que él, el quien le abría la puerta del reino, para que los salvos entren. Cuando usted y yo entendemos la palabra, le creemos al Señor, nos bautizamos para el perdón de nuestro pecado, no para tocar una güira, un tambor, un piano, no. Para eso no es el bautismo, es para perdón de pecado. Te va a muchos sitios
y lo ve tocando un piano, una cosa, y le dice que quiere tocarlo, y le dicen que tiene que bautizarte para tocar el piano. Entonces, el bautismo no es para salvación, es para tocar un instrumento. Y qué bueno que el Señor no quiere instrumento en su adoración. Qué bueno, para que entendamos claramente eso. Pedro, que habla con estos judíos que están ahí y 3,000 fueron bautizados, también es quien habla el reino a los primeros gentiles que entraron a la iglesia, Cornelio y su familia. Léase a Hechos 10. Es fácil entender esto. Si usted está visitando una congregación, qué bueno que está buscando de Dios. Qué bueno. Pero es importante saber si esa iglesia, esa congregación, realmente es la del Señor. Porque puede ser que estemos visitando una iglesia de hombre, y que usted esté adorando más a un hombre que a Dios. Lo único que yo puedo encontrar aquí en la Biblia es Romanos 16:16, que me dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. El hombre le ha puesto nombre a la iglesia. La iglesia es del Señor. Él la estableció. Le dijo: y tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esa roca edificaré mi iglesia. No la iglesia tal, no la iglesia, no, mi iglesia. Y tenemos que estar claros con eso. Su iglesia. Y le pongo ya terminando este ejemplo. Usted tiene una camisa, está sucia, la lava. Pero el vecindario sabe que esa camisa es suya, que usted la compró y usted la atiende. Y usted la atiende para que se seque. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente usted la atiende, a los 20 minutos comienza como a ponerse nublado y va a llover. La gente que pasa por su casa se da cuenta que está tendida y que va a llover. Y usted se llama Juan. Ejemplo. ¿Cómo dice la gente cuando ve la camisa que se va a mojar? Quiten la camisa de quién. Mira, fulana, Antonia, quita la camisa de Juan, quita la camisa de Juan porque se va a mojar. La gente reconoce que esa camisa es de Juan porque ya la conocía. Perfecto. ¿Quién murió por usted y por mí? Cristo. ¿Quién dio su sangre por usted y por mí? Cristo. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Entonces, con todo eso, ¿cómo debe llamarse su iglesia? ¿Cómo debe llamarse? La iglesia de Cristo, porque Él es el que ha hecho todo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ahora, iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Yo le reto a usted, si usted me encuentra un nombre de una iglesia que usted visite en la Biblia, podríamos sentarnos a analizarla. Si usted me dice dónde dice iglesia mormona, iglesia adventista, iglesia bla, en la Biblia, entonces podríamos sentarnos a analizar eso. Quizá esté equivocado yo. Iglesia pentecostal, que no dice iglesia, dice día de Pentecostés. No habla de iglesia pentecostal. Y eso tenemos que estar claro. Usted puede enojarse, pero la palabra está ahí. Ahora, todavía queda algo. Consulte el diccionario, consulte el internet y busque la fecha de inicio de la congregación donde usted está. Se dará cuenta que tiene un inicio. La católica tiene un inicio, la pentecostal tiene un inicio, la mormona tiene un inicio y la iglesia del Señor tiene su inicio en el 33.
el Señor estableció su iglesia. En el 33. Busque y se dará cuenta. Mi pueblo, dice la Biblia, perece por falta de conocimiento. Yo me siento muy contento, muy alegre, satisfecho de haber encontrado la iglesia del Señor, y no la encontré yo, porque el Señor añadía a la iglesia lo que habrían de ser salvos. Pero tenemos que tener mucha humildad y tenemos que respetar la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude con la humildad necesaria a sentarnos en la mesa con la Biblia y a verificar si donde estamos nosotros diciendo que le servimos al Señor es lo que el Señor realmente quiere, como el Señor quiere. Porque podría ser que estemos obedeciendo a los hombres y no a Dios. Así como usted oye, podríamos estar obedeciendo a los hombres y no a Dios. Y si agradamos a los hombres, no estamos bien. Para terminar, dice Gálatas 1:10 de esta manera. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si estamos en una congregación hecha por hombres, fundada por hombres y no la del Señor, realmente estamos agradando a los hombres y no a Cristo. Pidámosles a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a entender su palabra y a reconocer cuál es su iglesia. Y en Romanos 16:16 nos habla claro. Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com. Hoy estuvimos hablando acerca de el origen de la iglesia del Señor. Espero que nos haya ayudado estas palabras y que nosotros pues sigamos escudriñando para entenderla mejor. Saludos. Dios le bendiga a José Castro, a Justino Aranque, a JCB Guerrero, Sonia Nova Segura, desde Villa Jaragua. Gracias, Sonia. José Giovanni Tejada Reynoso, Fiordalisa de León, Carlos García, Villa Jaragua también, Víctor García de Jersey City, José Parga Barro desde España y los demás que estuvieron y están con nosotros. Vamos a continuar con el desarrollo de este programa. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.